Gràcies, presidenta, conseller, señores diputados y diputadas, público que nos acompaña. Entre las medidas propuestas en esta moción, que trata principalmente del ámbito eléctrico, destaca por su relevancia la construcción de la línea de suministro eléctrica de muy alta tensión. Sobre esta última hemos presentado una enmienda a la que ahora me referiré. De acuerdo con la actualización del plan, estamos de acuerdo con la actualización del Plan de la Energía de Cataluña, pero tenemos dudas de su efectividad si no se aborda en el conjunto de toda España. Evidentemente, debe ser un plan realista y abordarse a corto y medio plazo, porque en este ámbito, el energético, no existen pronósticos a largo plazo lo suficientemente precisos como para someterse a ellos. El mix energético debe planificarse de modo flexible, por tanto, debe permitirse que se introduzcan innovaciones siempre que aparezcan métodos más rentables o eficaces. Y sobre todo en un tema como el de la energía, que está expuesto a innovaciones permanentes y constantes. En relación con el mallado de redes, estamos de acuerdo en su formulación genérica, pero habría que asegurarse de que no se contraigan obligaciones que nos aten de manos. Se debe dejar la puerta abierta a poder tener otro servicio similar o más competitivo. Por lo que se refiere a la MAT, queremos ser muy claros en este tema. Somos partidarios de su construcción, puesto que supone una garantía en el suministro de nuestra red eléctrica. Pero queremos una MAT que garantice, como mínimo, la misma seguridad de la actual línea de alta tensión. Por ello, nuestra enmienda se refiere a que el tendido de la interconexión de la MAT sea subterráneo, algo sobre lo que se ha hablado en este Parlamento en varias ocasiones. En resumidas cuentas, pese a todas las dificultades, una MAT soterrada siempre será la mejor opción, tal como avalan estudios que merecen todo el respeto por su rigor y por la capacitación técnica de quienes los han llevado a cabo. En definitiva, el soterramiento de la MAT es la mejor opción por cuestiones medioambientales y técnicas. Además, también tal vez lo sea en el aspecto económico. Por tanto, construir la MAT soterrada es solo una cuestión de voluntad política. Para concluir, apoyaremos los puntos primero, tercero y cuarto de esta moción porque es asumible, aunque con las reservas expresadas, y nos abstendremos en el punto segundo. Muchas gracias.